Bien, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, ¿verdad? Donde estamos siendo motivados también por las redes sociales todas las semanas, ahí para compartir el mensaje del Señor. Estamos en la serie del reino de Dios, porque estamos recapitulando eso, todo lo que hemos estudiado desde, ya lo olvidé, desde marzo, abril, desde abril que estamos estudiando ¿qué libro de la Biblia? Marcos. Es interesante, hermanos, llegar y estar aquí adelante sabiendo que todos hemos leído lo que vamos a hablar y que todos tenemos una opinión y un estudio de lo que se va a hablar aquí adelante en toda esta serie del libro de Marcos. Días atrás se nos dijo que la base de la sabiduría era la Biblia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La pirámide de la sabiduría, y se nos enseñó que la base estaba en la Biblia. Y la Biblia es un libro bien interesante y es un libro que presenta una narrativa lingüística, por así decirlo, alegórica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se escribe de una forma sencilla, pero que eso que se escribe tiene un gran trasfondo. ¿Ya? No es algo simple, pareciera ser simple, pero hay un trasfondo en estos escritos. Y lo más interesante, que estos escritos han traspasado el tiempo de siglos, ¿ya? ¿Y quién es ese protagonista que logra traspasar el tiempo? Y el único que logra traspasar el tiempo, el único que logra utilizar todos los tiempos verbales, fue, es y será, es Dios. Solo Él traspasa eso. Y de esto es lo que nosotros estamos hablando, de qué es lo que escribió Dios en todo este libro. Por tanto, aquí, cuando nosotros tomamos este libro, hoy día nosotros vamos a decir, conforme a lo que se nos enseñó el sábado pasado, que en este libro está la semilla, que fue predicada hace más de 2000 años por el gran agricultor llamado Jesús. Jesús vino hace más de 2000 años a sembrar esta semilla, la semilla de las buenas nuevas, la semilla del mensaje de salvación, la semilla del reino de Dios. Fíjense que desde el inicio de la Biblia, sobre todo en el libro de Génesis, nosotros encontramos la obra maravillosa de la creación. Todos a lo mejor tendremos alguna posición con respecto a la creación, pero lo que sí sabemos que Dios guió todo, Dios hizo todo para que se formara el universo, para que se creara la naturaleza y para crear al hombre y la mujer. Toda la creación estaba inserta en un plan perfecto.
vivir en un lugar perfecto, convivir el Homo sapiens sapiens con la diversidad de la naturaleza en perfecta armonía. Hasta que Adán y Eva albergaron o cambiaron su corazón y quisieron experimentar eso que hacía Dios, queriendo ser casi igual a Dios. Desde ese minuto nosotros podemos decir que todo cambió. El corazón del hombre cambió. Y en el libro de Marcos, ya el primer evangelio, como también uno le llamaba de repente ahí, Juan Marcos, en sus escritos nos da a conocer diversas situaciones, diversos encuentros con personas. Los relata qué fue lo que hizo este gran agricultor sembrando la semilla. Pero como dijimos al inicio, la Biblia tiene una narrativa alegórica. Por lo tanto, Marcos en sus escritos quiere decir algo más. Tienen un trasfondo, algo más quiere contar en eso que él escribe. Y si nosotros podemos recordar Marcos capítulo 5, del capítulo 5 hasta el 8, hagamos memoria ahí de lo que leíamos, nos vamos a encontrar que partimos el capítulo 5, el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. Después vamos a encontrar que Jesús se encuentra con Jairo, se encuentra con la mujer del flujo sanguíneo, se encuentra con el sordomudo, se encuentra con el ciego de Betania, se encuentra siempre rodeado de una multitud que tenía hambre y que Jesús tuvo que alimentar. Si nosotros hacemos memoria del endemoniado gadareno, recordemos cómo estaba él. ¿Dónde vivía el endemoniado? En el cementerio. El endemoniado vivía entre los muertos, vivía preso, lo encadenaban, estaba aislado socialmente. El endemoniado no dormía, estaba todo mutilado, tenía heridas y estaba desnudo. Si nos vamos a otro encuentro de Jesús con la mujer del flujo sanguíneo, la historia dice que ella llevaba más de 12 años enferma. Y hoy día con la ciencia nosotros podemos decir que ella debió haber tenido una, sin ser doctora ni nada de eso, pero ella debía haber tenido una anemia muy severa. Y la anemia, hablando de salud, nos decae, no tenemos fuerza, ¿sí? Nos da sueño, no tenemos ánimo, etc. 12 años con esa enfermedad. ¿Qué encontramos en ella? Sufrimiento. Encontramos angustia. Ella por 12 años estuvo separada de su familia. Ella por 12 años no podía tocar a nadie. Ella tenía heridas profundas en el alma. ¿Por qué? Porque era una mujer estigmatizada por 12 años como impura. Se encontró con el sordomudo, se encontró con el ciego de Betsaida,
Si hacemos un análisis un poco más profundo de estos encuentros y vemos el trasfondo en esta narrativa alegórica, nos vamos a dar cuenta que Marcos nos está reflejando de quién era la humanidad. Nos está reflejando de cómo estaba la humanidad, cómo estaba el hombre. Estaba preso. El hombre estaba sufriendo, tenía heridas y heridas profundas, heridas en el alma. Y es más, Marcos en el capítulo 7, verso 21, nosotros vamos a encontrar que Marcos escribe explícitamente lo que dijo Jesús de cómo estaba el hombre. Si vamos, no sé si se puede proyectar, Marcos 7, 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas o todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa era la condición del hombre. Y en ese tiempo, en la gran bondad de Dios, yo me imagino Dios viendo todo esto, dice así: es hora de cumplir mi plan de redención. Es hora de llegar a la tierra, sembrar mi semilla. ¿Para qué? Para que la humanidad salga, para que la humanidad no siga en la condición que está. Y ahí nos vamos a encontrar que Dios decide enviar a Jesús y hacer cumplir la promesa que se encontraba, o la profecía que encontramos en Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 3, que dice así. Vamos a esperar que lo proyecten. Isaías escribió: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Hermanos, ¿podemos leer todo en voz alta esto? Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición
en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. Dios envía a Jesús y Marcos, desde el 5 al 8, encontramos a un Jesús en acción. Encontramos a un Jesús en servicio. Encontramos a un Jesús sembrando el reino de Dios. Jesús en acción trae buenas nuevas a los pobres. Hermanos, no limitemos nuestra mente con la palabra pobre. No solo hablamos de la pobreza física, de la necesidad de personas, sino también de una pobreza mental, de una pobreza espiritual. Jesús viene y trae buenas nuevas a los pobres. Jesús sana los corazones quebrantados. Jesús da libertad a los cautivos. Jesús da vista a los ciegos, trae libertad a los oprimidos y enseña el año agradable del Señor. Cuando Jesús llega a establecer su reino, fíjense, los demonios huyen. Las cadenas del pecado son rotas. Trae nuevas vestiduras. Restaura las heridas físicas y restaura las heridas del alma. Cuando Jesús llega, nos reúne con nuestra familia. Cuando Jesús viene a establecer su reino, nos torna a todos limpios. Cuando Jesús llega, hay sanidad, hay libertad de manera completa e integral. Hay sanidad del alma y hay libertad en el corazón. Cuando Jesús llega, ya no somos los mismos. Cuando Jesús llega y toca, hay transformación. El reino de Dios vino a establecer Jesús en la tierra. Y el reino de Dios siempre trae transformación. El reino de Dios siempre trae libertad y libertad plena. ¿Qué hizo el gadareno? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo el sordomudo? ¿Qué hizo el ciego? ¿Qué hicieron ellos cuando se encuentran con Jesús? Lo único que hicieron fue acercarse a Él. Nada más. Se acercaron a Jesús y con el simple hecho de dar el paso y decir, Jesús, Él viene, toca, transforma y cambió la vida de ellos. No hicieron nada más. Todo lo hizo Jesús. ¿Y sobre quién actuó Jesús? En Marcos capítulo 5 al 8. El endemoniado, la mujer con el flujo sanguíneo, el sordo mudo, el ciego. Fíjense que eran todas personas excluidas,
por el pueblo. Eran todas personas catalogadas como impuras. Y Jesús vino y actuó en ellas. Jesús vino y transformó sus vidas. Y cuando ocurría todo esto, fíjense que todas estas acciones desconcertaban y tenían inquietas a algunas personas, como los fariseos, los saduceos, los escribas. No entendían. Veían la sabiduría de Jesús, veían las señales de Jesús, veían lo que hacía en las personas, pero ellos estaban desconcertados y no entendían nada. Y Marcos quiso dejar estampado casi en la mitad del libro un encuentro de Jesús con los fariseos. Y dejó estampada una conversación entre ellos. Nosotros ya, con lo que hemos estudiado del libro de Marcos, yo creo que todos ya tenemos noción de quiénes eran los fariseos y los saduceos, eruditos de la ley. Leían la ley, la interpretaban y ellos escribían ritos, leyes, de manera que querían visibilizar de manera eterna que se cumplía la ley. Una de las leyes que habían, si me equivoco en el número, ustedes me lo corroboran, en el día sábado las personas no podían dar más de 200 pasos. ¿200 eran o no? ¿100? ¿Un qué? Un estadio. Ya, 1000 metros. No se podía caminar más de eso. ¿Por qué? Porque los fariseos querían asegurarse de que el día sábado no se hacía más nada. Y así, es un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que queda o deja estampado Marcos? ¿Sí? Cuando se vienen a conversar con Jesús, y Jesús haciendo tantas maravillas, como que uno se acerca a Jesús y yo, lo primero que le habría preguntado, Jesús, ¿qué poder tienes tú para hacer tanta cosa? O sea, superpoder. Pero ¿cuál fue la pregunta de los fariseos? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Eso le fueron a reclamar al maestro. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Según la tradición de los ancianos, según la tradición del pueblo. Fíjense que para los fariseos llegó a ser más importante la tradición de lavarse las manos, de haber aprovechado de estar con Jesús y llenarse de su sabiduría, de haber aprovechado de estar con Jesús y haber sido tocado por Él. Y le preguntan, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Qué responde Jesús en Marcos capítulo 7, verso 6 en adelante? Y les dice, respondiendo Él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo
con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso respondió Jesús. ¿Estás preocupado de lo que se hace externamente, de lo que ocurre internamente? Entonces ahí Jesús, cuestionando eso, en el fondo Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son unos legalistas. Y ustedes se van a preguntar, ¿está hablando de la obra de Jesús y coloca el legalismo? Qué extraño. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, tú y yo, luchamos día a día con el legalismo. Siempre comparamos y tenemos un referente. Y eso no debe ocurrir. Les voy a colocar un ejemplo. Todo creyente debe apartar un tiempo para estar a solas con Jesús y leer su palabra. Todo creyente. Todo creyente debe venir a la iglesia para adorar a Dios junto a la familia y poder ser edificada. Esas son dos cosas que todo creyente debiésemos hacer. Legalismo. Si venimos a la iglesia, si leemos y oramos la Biblia como un rito externo, pensando que viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia y orar, vamos a ganar el favor de Dios, ahí estamos haciendo lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Les pregunto, ¿qué vemos nosotros? El venir. Vemos que viene a la iglesia, vemos que lee la Biblia, vemos que ora. Eso vemos nosotros, lo externo. Ahora pregunto, ¿qué ve Dios? Dios mira la motivación y la motivación está en el corazón. Nosotros venimos a la iglesia o nos congregamos porque aquí se manifiesta la presencia del Señor, porque aquí está Dios. Y como todo creyente que desea adorar a Dios, va al lugar donde está Dios. Venimos y congregamos porque sabemos que aquí está Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios porque es en ese instante que escuchamos la voz de Dios. Y nosotros oramos porque en ese minuto es que nosotros derramamos nuestro corazón a Dios. Esa es la motivación verdadera. La adoración a Dios fluye de un corazón que se deleita en Dios. Marcos deja en claro con esto
que el corazón es el centro de la adoración de Dios. Cuando nosotros hablamos de corazón, yo creo que no tenemos que pensar en el órgano físico, porque el corazón no guarda nada, el cerebro es el que guarda todo. Pero yo creo que eso está escrito de esa manera porque el órgano biológico que manifiesta lo que a nosotros nos apasiona es el corazón. Remontémonos algunos a la adolescencia, a la juventud. ¿Ya? Cuando a nosotros nos gusta a alguien, cuando estamos estamos enamorados y sabemos que a las 5 de la tarde me van a venir a ver, ¿qué ocurre con nuestro corazón 5:15? Bueno, como a las 3 empieza, pero ya dejémoslo de 5:15. ¿Alguien me puede decir? Ya, ni los jóvenes que están aquí, ¿ah? ¿Alguien puede decir qué ocurre con nuestro corazón? ¿Ah? Se acelera, ¿cierto? Miren, normalmente es así. Boom, 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 boom. Pero 5:15 empieza. Boom, 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 boom. Y es más, las manos como que nos comienzan a transpirar y nosotros nos levantamos y caminamos, ¿sí? Hasta que llegan las 5 y el corazón es el órgano que delata nuestra pasión. El corazón es el órgano que hace bombear la sangre y lleva ese alimento a nuestro cerebro para que nosotros realicemos aquello que nos encanta, aquello que nos apasiona. Por eso que el corazón es el centro de adoración a Dios. No hay ninguna regla, no hay ningún rito que diga cómo adorar a Dios. Marcos dice que lo importante, al dejar estampada esta conversación, que lo importante es que tengamos un corazón rendido al Salvador. Todos podemos decir que somos legalistas en recuperación. Por eso es que Efesios capítulo 6 nos aconseja que nos vistamos con el cinturón de la verdad, con el corazón de la justicia, que calcemos nuestros pies, que tengamos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Nos aconseja que nos revistamos de la armadura de Dios. ¿Y eso qué es, hermano? El Evangelio. ¿Y qué estamos estudiando nosotros? El Evangelio. Estamos estudiando el Evangelio. Si nosotros nos fijamos más en las acciones externas, estamos debilitando o estamos dificultando nuestro proceso de santificación. ¿Por qué? Porque nos tornamos inseguros, nos tornamos orgullosos, arrogantes, nos tornamos hipercríticos y es más, nos alejamos de Jesús. ¿Cuál es la semilla que vino a dejar Jesús en la tierra?
¿Cuál es la semilla que Jesús vino a sembrar? Y es el mensaje del reino de Dios. Y la semilla es, como ya se nos ha dicho mucho, que Jesús, que Dios nos amó primero. Que Dios nos amó primero. Que Dios nos aceptó tal cual la radiografía que hizo Marco de nosotros. Presos, desnudos, prisioneros, cautivos, sufriendo, angustiados. Así nos aceptó Jesús. No hicimos nada para que Él transformara y esté transformando nuestras vidas. La semilla nos lleva a reconocer nuestra impotencia. La semilla nos dice que solo la sangre de Jesús nos salva. La semilla nos dice que la gracia infinita está disponible para todos nosotros por medio de la fe. Para todos, por medio de la confesión de que Jesús es nuestro Señor y Rey de nuestro corazón. Jesús, a ti oramos y damos gracias porque tú nos amaste primero. Porque tu ejemplo de rendirte a la voluntad del Padre trajo salvación, trajo vida para nosotros. Porque el venir a la tierra y sembrar el mensaje trajo libertad. Vendó nuestro corazón herido. Rompió las cadenas que nos atan. Y tú restauraste nuestra vida. Gracias por encaminarnos y guiarnos en el reino de Dios. Hoy y siempre. Amén.